Bueno, hola a todos, mi nombre es Sebastián Echegaray Rodríguez y hoy vamos a tocar el tema de anorexia, bulimia y vigorexia en el adolescente. Estos son temas muy importantes ya que, como vayamos viendo a lo largo de la presentación, los adolescentes son vulnerables a estos trastornos a lo largo de su desarrollo. Y bueno, tenemos que comenzar con los trastornos de la conducta alimentaria, que es una mala regulación del comportamiento alimentario caracterizado por los trastornos cognitivos y alteraciones conductuales asociadas a la dieta, al peso, a la figura corporal y se van a manifestar clínicamente asociados a una psicopatología variada. Y vamos a ver que esto también está relacionado con expectativas elevadas o poco realistas en relación a la apariencia física y la delgadez. Y bueno, estos trastornos de la conducta alimentaria suelen presentarse en los adolescentes y se van a relacionar con una insatisfacción corporal. Vamos a ver que es un problema serio de salud pública por su gravedad, complejidad y dificultad para establecer un diagnóstico y tratamiento específico. Vamos a ver que su etiología es multifactorial. Vamos a tener factores genéticos, biológicos, de personalidad, familiares y socioculturales. Y vamos a ver que en los países desarrollados y en vías de desarrollo hay un aumento de la prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, la National Association of Anorexia Nerviosa and Associated Disorders tiene estos datos epidemiológicos que me parecen muy interesantes. El primero es que el 50% de las personas con trastorno de la conducta alimentaria tienen depresión. El trastorno de la conducta alimentaria tiene la mortalidad más alta entre las enfermedades mentales. El 91% de las universitarias han intentado controlar su peso a través de dietas. Solo 1 de cada 10 reciben un tratamiento. Solo el 35% de los que reciben el tratamiento lo reciben por especialistas y gente que sabe del tema. El 95% de los que tienen estos trastornos tienen entre 12 y 25 años, lo que entra en el grupo que queremos investigar, que es los adolescentes. El 25% de las mujeres en edad universitaria se dan atracones y practican purgas como técnica de control de peso. El 10 al 15% de los pacientes con anorexia o bulimia son varones y las mujeres son mucho más propensas a esto. Como vemos, es aproximadamente una relación de 10 a 1. Y bueno, ¿cuál es la importancia de este tema en los adolescentes? Bueno, el rango de edad está definido entre los 11 y los 21 años de edad y como sabemos este es un periodo crítico en el desarrollo en la vida de estos pacientes. Principalmente este desarrollo los va a volver una población única y vulnerable y que va a estar llena de cambios biológicos, cognitivos, emocionales y sociales. Y vamos a ver que los trastornos de la conducta alimentaria van a causar un retraso puberal y pueden complicar el desarrollo psicosocial de estos pacientes. Y como sabemos, los adolescentes tienen una propensión a comportamientos de alto riesgo y a situaciones cargadas emocionalmente. Entonces son aún más propensos a que estos trastornos los puedan afectar. Vamos a ver que la comida, el vómito autoinducido, el abuso de sustancias o comportamientos de autolesión parecen operar como distractores o supresores de estas emociones que sienten los adolescentes. La disregulación emocional puede operar tanto como un facilitador como un perpetuador de la sintomatología alimentaria, por lo que es preciso abordar el tratamiento siempre que podamos. Como veremos a lo largo de la presentación, los tratamientos de las tres patologías van a tener un factor psicológico en el cual van a necesitar ese apoyo y es la piedra angular del tratamiento, es muy importante. La mayoría de las causas de alteraciones de peso en esta edad no se deben a razones médicas, sino a influencias sociales, a modas, a rasgos psicopatológicos y alteraciones mentales. Es básicamente la presión social, las redes sociales, los modelos, las modelos, esas vidas falsas que únicamente dan expectativas que son falsas para estos adolescentes y únicamente causan problemas emocionales que van a desencadenar en trastornos de la conducta alimentaria.
Y bueno, vamos a ver que va a haber influencias genéticas y ambientales y en rasgos psicológicos y actitudes alimentarias. Vamos a ver que la heredabilidad de la anorexia nerviosa, por ejemplo, es del 22 al 58%, de la bulimia nerviosa es del 55 al 62%, del perfeccionismo es del 29 al 42%, el impulso a la delgadez es del 44 al 59% y la insatisfacción corporal del 49 al 60%. Entonces esto tiene una influencia genética, no es únicamente que aparezcan por aparecer. Y bueno, hablando un poco de historia, en 1994 el DSM-4 dividía las patologías alimentarias en del inicio de la vida y la adolescencia, pero el DSM-5 cambió a que todas las patologías fueran tanto de la adolescencia como de la infancia. Y entonces ahora tenemos el trastorno de pica y rumiación, se integra junto con la anorexia nerviosa, la bulimia y los trastornos por atracones. Y bueno, vamos a ver que los trastornos alimentarios que incluyen la posibilidad de alteración no solo en el comportamiento alimentario, sino en la absorción de alimentos, contemplando áreas de deterioro significativo y ampliando el espectro de diagnóstico a cualquier edad. Este es el esquema que tomaba el DSM-4, que es que únicamente tomaba como trastornos de la conducta alimentaria y los dividía entre infancia y adolescencia. Pero como vemos en el siguiente esquema, el DSM-5 ahora lo toma como trastornos alimentarios y de la ingesta de los alimentos, no únicamente de la conducta alimentaria. Es por eso que con esa definición ya puedes abarcar todas las demás patologías. Y bueno, aquí tenemos la definición del DSM-4 y del DSM-5, que bueno, el del DSM-4, como ya leímos, es trastornos de la conducta alimentaria, pero ahora en el DSM-5 es trastornos alimentarios y de la ingesta de alimentos. Y la nueva definición es una alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación que lleva a una alteración en el consumo o la absorción de alimentos y que causa deterioro significativo de la salud física o del funcionamiento psicosocial. Entonces ya con esta nueva definición ya abarca más a todas las patologías y ya es una definición más clara. Y bueno, vamos a ver que para los trastornos de la conducta alimentaria vamos a tener diferentes tests, como el Eating Attitude Test, que van a ser 26 preguntas en las cuales se va a contestar siempre, muy a menudo, algunas veces, raramente y nunca. Y estas van a tener un valor específico, principalmente 3, 2, 1, 0, 0, 0. Y entonces son preguntas características como me da mucho miedo pesar demasiado, procuro no comer aunque tengo hambre, etcétera. Y todos los pacientes que en este test tengan más de 20 puntos van a requerir eh, una revisión porque tienen riesgo a padecer un trastorno de la conducta alimentaria. También tenemos este otro test que son 5 preguntas nada más en los cuales si tienes una de esas preguntas con la respuesta sí, pues ya igual tienes un riesgo de padecer un trastorno de la conducta alimentaria y es necesario que te evalúen. Y bueno, ahora sí entrando como tal, vamos a comenzar con la anorexia. ¿Qué es la anorexia? Es lo primero que tenemos que saber. Es un trastorno psiquiátrico grave caracterizado por no alimentarse o tener tener una desnutrición. Y lo que lo caracteriza es el miedo a subir de peso. Bueno, vamos a ver que por primera vez este tema fue abarcado en 1874 en, en un comunicado de medicina en Oxford, en el cual tenían muchas pacientes que tenían estos síntomas en los cuales no se alimentaban y no tenían hambre y estaban bajas de peso. Entonces ahí fue cuando se acuñó el término de anorexia. Pero fue hasta 1980 en el DSM-3 cuando se puso como tal la definición en este libro e incluso ponían a la bulimia como un subtipo de la anorexia. Y bueno, vamos a ver qué es la enfermedad psiquiátrica con mayor mortalidad y tiene varias complicaciones, principalmente a los órganos y sistemas, pero también tiene una complicación que es el suicidio, como veremos más adelante. Y bueno, en cuanto a datos epidemiológicos, tenemos que la incidencia es de 5.1 por 1000 personas por año. Es la tercera enfermedad crónica más común entre los adolescentes, lo que hace que debamos prestar énfasis en estos pacientes. La mortalidad es 12 veces mayor que la asociada con mujeres entre 15 y 24 años. Entonces, como vemos, la mortalidad es
aumenta demasiado en esta época de la vida. Vamos a ver que un 0.5 un 3.7% de las mujeres sufren anorexia nerviosa a lo largo de su vida y el 50% de las personas que han tenido anorexia sufren de bulimia o patrones de bulimia. Porque como vamos a ver más adelante, la bulimia es un trastorno que es más difícil de diagnosticar que la anorexia. Bueno, los factores de riesgo van a ser principalmente historia de trauma psicológico, eh, que la sociedad en la que vivimos le da mucho valor a la delgadez y a los estereotipos de la mujer delgada, la mujer esbelta. Eh, También encontré que puede haber factores de riesgo perinatales, como la rubiola, la paciente multípara o que haya sido prematuro. Y vamos a ver que va también a estar asociado con el perfeccionismo, con la ansiedad, con la depresión y con el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, realmente es un problema que engloba muchos factores, no únicamente el no comer o el no tener ganas de comer o una desnutrición, sino que también tiene un factor psicológico muy, muy presente. Y bueno, vamos a comenzar con los criterios diagnósticos. Vamos a ver que el DSM-5 va a tener estos criterios, el ABC. Y bueno, vamos a ver que el primero es la restricción de la ingesta energética y va a ser esta restricción mucho menor a las necesidades que necesita y el peso corporal va a estar significativamente bajo en relación a su edad, el sexo o su desarrollo y su actividad física. Y vamos a ver que esto se va a medir principalmente con el índice de masa corporal, pero en el grupo que nosotros nos importa, que es los adolescentes, vamos a ver que necesitamos usar las percentilas para medir realmente que estén en un peso corporal significativamente bajo. Después vamos a tener el segundo criterio, que es el criterio B, que es el miedo intenso a ganar de peso o a engordar. Y esto va a ser principalmente que las pacientes no quieren engordar, no quieren verse gordas. Y el último criterio es la alteración de la forma que uno mismo percibe. Estas pacientes no importa que estén muy delgadas o que estén ya incluso en huesos, que ya no tengan ni siquiera masa muscular, ellas se van a seguir viendo gordas, se van a seguir viendo con obesidad. Entonces este es un criterio grave. Después vamos a ver que hay que especificar entre los dos tipos, que es de tipo restrictiva, es decir, que no hay ni atracones o purgas en los últimos 3 meses, y el de tipo de atracones y purgas, que esto es muy parecido a la bulimia, que son episodios recurrentes de atracones y purgas en 3 meses. Entonces hay que saber diferenciar entre si es de tipo con atracones o de tipo restrictiva. Después vamos a tener que especificar si es remisión parcial o remisión total. Esto es muy sencillo. Remisión parcial es que alguno de los criterios sigue presente, pero los otros ya disminuyeron. Y remisión total es que ya no hay ninguno de los criterios. Y bueno, vamos a ver que se va a clasificar en la gravedad mínima y esto se va a clasificar en leve, moderada, grave y extremo. Ahí vemos los índices de masa corporal que toma en cuenta para clasificarlo. Y como les mencioné, vamos a ver que en los niños y en los adolescentes tenemos que utilizar los percentilas para clasificar exactamente estos pacientes. Y bueno, vamos a comenzar con los cambios y las complicaciones de la anorexia. Vamos a ver que todos estos cambios son evitables con un diagnóstico y tratamiento oportuno. Y los característicos van a ser en la piel, principalmente alopecia, como vemos en la imagen, lanugo, que es este pelo delgado como el que tienen los bebés, gerosis, acné, prurito, estrías, acrodermatitis, que esta va a ser debido principalmente a deficiencia de zinc, de biotina y de ácidos grasos esenciales, fotosensibilidad y pueden llegar a tener cicatrices, ya que como vimos anteriormente está relacionado con otros trastornos psiquiátricos en los cuales la autolesión es característica. Vamos a ver que también va a haber trastornos gastrointestinales, principalmente la dispepsia, la plenitud postprandial, que esta es característica, va a estar en el 96% de los pacientes, la distensión abdominal, que va a estar en el 90% de los pacientes, síndrome de intestino irritable, dilatación gástrica, que esta va a ser característica cuando los pacientes tienen los atrancones,
Vamos a tener constipación, prolapso rectal, se van a elevar las enzimas hepáticas hasta en un 75% de los pacientes e incluso pueden llegar a tener enfermedad hepática grasa no alcohólica, que con el paso del tiempo te va a llevar a una falla hepática. En cuanto al sistema endocrino, vamos a tener que el hipercortisolismo va a estar como respuesta a la hipoglucemia, ya que esa hipoglucemia va a liberar la hormona liberadora de corticotropina, que va a liberar la corticotropina y esto va a causar el cortisolismo. Y vamos a ver que también va a haber una inhibición de la liberación de la hormona tiroidea mediada por leptina, que va a causar una disminución en la T3 y T4. En cuanto a los cambios ginecológicos, vamos a ver que la menorrea es el más característico. Va a ser principalmente por una disminución de la hormona liberadora de gonadotropina, que es producto de la baja de los niveles de leptina, y esto se traduce en bajos niveles de hormona luteinizante y de la hormona folículo estimulante, lo que causa principalmente una amenorrea hipotalámica. Vamos a ver que también va a haber bajos niveles de testosterona que pueden generar una disminución en la potencia, la libido y la fuerza muscular de los varones. Otros de los cambios y complicaciones van a ser a nivel óseo, que estos son muy característicos, que el hipercortisolismo que tenemos, la disminución de los niveles de estrógenos y la resistencia a la hormona de crecimiento va a causar una pérdida de la densidad mineral que se manifiesta en un 85% de los pacientes. Y por lo tanto estos pacientes van a ser propensos a fracturas. Entonces es muy importante tener presente que los pacientes que tienen anorexia por periodos prolongados tienen cierto grado de osteoporosis. En cuanto al sistema cardiovascular, vamos a ver que bradicardia es la característica, va a estar presente en el 95% de los pacientes. Vamos a tener hipotensión, que esta va a ser característico, que es hipotensión ortostática, prolapso de la válvula mitral en el 33 al 66%. Arritmias asociadas a la hipocalemia o a la hipomagnesemia, el QT va a estar prolongado, va a haber derrame pericárdico, atrofia del ventrículo izquierdo, acrocianosis e incluso puede haber arritmias que te lleven a una muerte súbita. Vamos a ver que va a haber también atrofia de la médula ósea, que esto va a condicionar bajos los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. En cuanto al sistema renal, vamos a ver que va a haber una baja en la tasa de filtración glomerular y el 5% de los pacientes pueden llegar a incluso una falla renal terminal en los pacientes que tienen anorexia crónica, es decir, mayor de 20 años, 10, 20 años. Vamos a ver que también va a haber un bajo nivel de creatinina, va a haber hiponatremia, hipomagnesemia, hipofosfatemia e incluso puede haber urolitiasis. Y bueno, como va a haber bajo nivel de creatinina, para medir la tasa de filtración glomerular se tiene que utilizar las proteínas en 24 horas, en orina de 24 horas, no únicamente la de sangre. Bueno, para su diagnóstico vamos a ver que lo principal es tener la sospecha, que es buscando todas las características y los cambios que ya fuimos mencionando. Hay que hacer una historia clínica detallada para saber cuáles son los problemas que tiene la paciente además de este trastorno. Hay que tener una buena relación médico-paciente para que la paciente o el paciente tenga la confianza para externar su problema y de encargártelo a ti. Hay que tener apoyo de psiquiatría y de nutrición, obviamente. Hay que hacer una exploración física completa, igual buscando las complicaciones y los cambios que ya mencionamos, y hay que realizarle estudios de laboratorio como electrolitos, glucosa, albúmina, citometría hemática y electrocardiograma. Bueno, aquí tenemos una tabla que demuestra principalmente los cambios endocrinos, metabólicos, en los rayos X y en el electrocardiograma. En cuanto a los cambios en el sistema endocrino, vamos a ver que va a estar la T3 disminuida y la T3 invertida va a estar aumentada. El calcio va a estar normal, el fósforo va a estar disminuido, el magnesio va a estar disminuido, la glucosa en ayunas va a estar disminuida, la albúmina y la prealbúmina van a estar disminuidas, el colesterol y la amilasa van a estar elevadas. En cuanto a los estudios de radiografía, vamos a ver osteopenia y osteoporosis, y en el electrocardiograma nos vamos a dar cuenta que va a haber bradicardia y prolongación del segmento QT, así como también podemos detectar arritmias. Después vamos a tener que en la exploración física vamos a ver que la presión arterial va a estar
disminuida, va a estar baja, la temperatura puede estar baja, el pulso va a estar bajo, o sea, vamos a tener bradicardia e incluso arritmias. En la piel vamos a tener piel seca, pérdida del cabello y lanugo. En la boca podemos tener erosiones dentales. En el caso de que haya atracones y parecido a la bulimia, podemos tener hipertrofia de las parótidas. Vamos a tener que en las piernas y en los brazos va a haber una disminución en la masa muscular, incluso podemos llegar a tener edema. En los estudios de laboratorio vamos a ver que la citometría hemática va a estar normalmente un poco baja la cuenta de glóbulos rojos y de glóbulos blancos. Las plaquetas van a estar normales o reducidas. En cuanto a los electrolitos, vamos a tener que el sodio va a estar disminuido, el potasio va a estar disminuido, el cloro va a estar disminuido y el bicarbonato va a estar elevado. Y bueno, el tratamiento. Vamos a comenzar con el tratamiento. Aquí es importante mencionar que va a haber criterios para hospitalizar a estos pacientes y son los que se encuentran en la tabla del lado derecho, que los principales van a ser ritmo cardíaco menor a 45 latidos por minuto, presión arterial menor a 80-50, hipocalemia, hipofosfatemia, hipoglucemia, deshidratación, temperatura menor a 36 grados centígrados, peso corporal menor al 75% de lo normal, alteraciones renales, cardíacas o hepáticas, intento de suicidio o poca motivación a recuperarse o que no hay apoyo de la familia. Como vemos, todas estas indicaciones de hospitalización son factores que ponen en riesgo la vida del paciente o que demuestran que el paciente no va a hacer nada para mejorar. Entonces tenemos que ingresarlo al hospital para comenzar un tratamiento y asegurarnos de que mejore el paciente. Vamos a ver que está recomendada la realimentación a 1200 calorías por día para minimizar el síndrome de realimentación. Siempre que comenzamos a alimentar a un paciente en este estado, es necesario que esté monitorizado al 100% para que podamos detectar en cualquier momento si comienza el síndrome de realimentación. Todos estos pacientes van a necesitar calcio de 1200 a 1500 miligramos al día y vitamina D. E incluso cuando ya no estén en el hospital, esto se lo llevan a tratamiento en casa. Vamos a ver que la psicoterapia es la piedra angular del tratamiento y principalmente en los pacientes adolescentes, la psicoterapia con intervención familiar o la terapia familiar es muy importante, como vamos a ver más adelante. También vamos a dar terapia cognitiva conductual, que esta nos va a ayudar a saber qué es lo que piensa el paciente y vamos a ver cuáles son sus pensamientos hacia la comida, la inconformidad con su cuerpo y hacer que comience a aceptar o comience a cambiar esas actitudes. Y bueno, vamos a ver que la intervención familiar va a tener 3 fases. Como vemos, van a ser de 6 a 12 meses y va a ser una sesión semanal. Es un trabajo largo y en el cual va a haber 3 fases. La primera fase va a ser promover que los padres coman saludable y que estén unidos y acepten el trastorno alimentario de su hijo. En lugar de echarle la culpa o de no hacerse responsables, es que todos en la casa coman bien y todos apoyen a que su hijo coma bien. Y tienen que estar pendientes de las actividades que tiene el adolescente. La segunda fase va a ser autonomía en la alimentación, es decir, que ya el paciente comience a darse cuenta qué es lo que tiene que comer y que comience a comer bien. Y la tercera fase es que ya se mejoró la comunicación familiar y ya el adolescente va a tener la independencia de comenzar a comer como él lo va requiriendo. Estas fases son muy importantes porque, como ya fuimos mencionando, los pacientes con estos trastornos tienen problemas psicológicos y de rechazo y de autoestima. Entonces es muy importante que los padres estén con ellos apoyándolos y que todos los problemas que hay en la casa se traten de solucionar para que el adolescente se desenvuelva de manera adecuada y pues mejore el trastorno que tiene. Y también algunos artículos mencionaban que se pueden ocupar antidepresivos, pero no han demostrado que sean 100% efectivos, que lo más importante es la terapia psicológica y la intervención familiar, junto con la ayuda de psiquiatría y nutrición para mejorar a estos pacientes. Bueno, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Es aumentar el consumo de alimentos
mejorar la calidad de vida tanto del niño como de la familia, que el niño tenga un desarrollo académico y extracurricular adecuado, que el niño llegue a socializar, mejore su autoestima, que llegue a tener el 90% del peso normal. Y obviamente estos niños van a necesitar vigilancia constante de los padres porque pueden recaer, y una vez que ya están curados van a tener consultas por lo menos una vez al año para su seguimiento. Vamos a ver que el pronóstico se van a curar del 30 al 60% de los pacientes, el 20% va a tener una anorexia crónica, va a haber recaídas después del tratamiento en el 9 al 52% de los pacientes, y va a haber una evolución del trastorno de la conducta alimentaria. Normalmente los pacientes que tenían anorexia, una vez que se curan, recaen en otro trastorno, principalmente en la bulimia nerviosa. Y vamos a ver que el 20% de los pacientes van a morir prematuramente a causa de complicaciones como las que ya mencionamos, complicaciones en los aparatos y sistemas, principalmente a nivel cardiovascular, y problemas como el suicidio, que es muy grave. Muy bien, el siguiente tema que vamos a tocar es la bulimia. Primero que nada, ¿qué es? Es un control de la dieta por periodos prolongados, interrumpido por episodios de hiperfagia recreativa y conductas compensadoras como el vómito y el abuso de laxantes o diuréticos incluso. Entonces son pacientes que se cuidan mucho en su alimentación, pero de repente les da un atracón y tienen que ir, y van y comen algún alimento en exceso y lo quieren compensar con conductas como el vómito, laxantes o diuréticos. Vamos a ver que este término fue acuñado en 1987 y se agregó al DSM-3. Y bueno, los pacientes se van a sentir culpables y avergonzados por las acciones, por haber comido tanto en un lapso tan corto de tiempo. Y lo que diferencia de la anorexia con la bulimia principalmente es que el peso es fluctuante. Mientras que en la anorexia la mayoría de los pacientes van a estar bajos de peso y van a estar muy bajos de peso, los pacientes con bulimia van a estar generalmente del rango normal. Únicamente se van a mantener en ese peso porque sí están comiendo. Y bueno, en cuanto a la epidemiología, vamos a ver que es más frecuente que la anorexia. La mortalidad puede llegar a 2.2 por cada 1000 personas por año. El pico va a ser entre los 14 y los 18 años. Se estima que un 1.1 a un 4.2 de las mujeres tienen bulimia nerviosa a lo largo de su vida, y vamos a ver que la relación mujer-hombre va a ser de 10 a 1. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a ver que la obesidad de los progenitores, el abuso de alcohol, trastornos afectivos, recibir críticas por parte de miembros de la familia acerca del peso corporal o de sus hábitos alimenticios, antecedentes de anorexia nerviosa, como ya lo habíamos comentado. Y bueno, vamos a tener los criterios diagnósticos que vamos a tener, son 5 criterios, el A, B, C, D y E. El criterio A, vamos a ver que son episodios recurrentes de atracones, que en los cuales va a haber una ingestión de muchos alimentos, de una cantidad de alimentos mayor a la que cualquier persona se podría ingerir en esa cantidad de tiempo, y va a haber una sensación de falta de control. No se pueden controlar al ingerir esa cantidad de alimentos en ese lapso de tiempo. El segundo criterio es un comportamiento compensatorio inapropiado recurrente para evitar el aumento de peso, que esto es que haya vómitos autoprovocados, laxantes, diuréticos, ayuno o incluso ejercicio excesivo. El siguiente es el C, que es los atracones y comportamientos compensatorios inapropiados se producen en promedio una vez a la semana durante 3 meses. Ese es el criterio de tiempo, se podría decir. Luego tenemos el siguiente, que es la autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución y el peso corporal. Y el último es que estas alteraciones no se producen exclusivamente en los periodos de anorexia nerviosa. Es decir, no únicamente cuando dejan de comer es cuando les dan los impulsos de comer excesivamente. Aquí, al igual que en anorexia, hay que decir si es remisión parcial o remisión total. Remisión parcial es que ya remitieron alguno de los criterios, pero alguno sigue presente. Y remisión total es que no se han cumplido, ya no se cumple ninguno de los criterios.
y hay que especificar la gravedad. Se va a clasificar en leve, moderada, grave y extrema, dependiendo de los episodios de comportamientos compensatorios inapropiados que suceden por semana. En leve vamos a tener de 1 a 3, moderada de 4 a 7, grave de 8 a 13 y extrema hasta más de 14 episodios. Y bueno, vamos a ver que los cambios y complicaciones, principalmente en piel y anexos, van a ser el signo de Russell, que es como el que vemos arriba a la derecha, que son daños o cicatrices en los nudillos o en el área del dorso de la mano, que es por provocarse el vómito. Al provocar la arqueada, golpean con los dientes y se llegan a lastimar los nudillos. Después tenemos la hemorragia subconjuntival, que es igual por las arqueadas. Aumentamos la presión y podemos llegar a reventar alguno de los vasos. También tenemos en cavidad oral gerostomía, cialoadenitis de la parótida, principalmente por el cambio de pH que tenemos en la boca, por tanto vomitar. Daño del esmalte, como vemos en la imagen. Va a haber lesiones en el paladar blando, igual en la imagen se logra apreciar una úlcera, que son igual por el movimiento a la arqueada y lastimas el paladar. Estos padecimientos, bueno, por el vómito vamos a tener problemas tanto de disfonía, disfagia, tos seca, incluso podemos tener problemas respiratorios por broncoaspiración. En cuanto al esófago, vamos a tener que los pacientes van a presentar ERGE, van a presentar pirosis en el 68%, hematemesis, esofagitis, podemos tener un síndrome de Mallory-Weiss por el exceso de arcadas y de intentos de vómito, esófago de Barrett, etc. También vamos a tener cambios gastrointestinales, que va a ser la dilatación gástrica aguda, que esta va a ser principalmente en los atracones, constipación, melanosis coli, colon catártico, que este va a ser principalmente por el uso excesivo de laxantes, atrofia de la musculatura lisa, aumento de la grasa submucosa, fibrosis e hipertrofia de la capa muscular de la mucosa. Vamos a ver que también va a haber alteraciones en los electrolitos, que va a ser principalmente por la deshidratación. Vamos a tener pérdida de potasio y todos estos cambios van a estimular al sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a incrementar la absorción renal de sodio y de bicarbonato, lo que va a generar una hipocalemia, hipocloremia y alcalosis metabólica, que es parecido al síndrome de Bartter, y por eso le dicen síndrome pseudo-Bartter. Bueno, en cuanto a los diuréticos, vamos a ver que todos van a producir cierto grado de hiponatremia. Sin embargo, los diuréticos de asa y los tiacídicos se observan además una pérdida de cloro y de potasio. Y en cuanto a los ahorradores de potasio, vamos a ver que el riesgo ya no es la hipocalemia, sino que se va a producir una hipercalemia y una acidosis metabólica. Y bueno, ahí tenemos una tabla de las características principales de los cambios de los electrolitos dependiendo de la conducta purgativa. Si son diuréticos, vamos a tener el sodio disminuido, el potasio disminuido o aumentado dependiendo del diurético, el cloro va a estar disminuido, el bicarbonato va a estar aumentado y el pH puede estar aumentado o disminuido dependiendo del diurético. En cuanto a laxantes, vamos a tener el sodio disminuido, potasio disminuido, el cloro aumentado, el bicarbonato disminuido y el pH puede estar disminuido o aumentado. Y en cuanto a vómitos, vamos a tener que el sodio es disminuido, el potasio está disminuido, el cloro disminuido, el bicarbonato está aumentado y el pH está aumentado. Bueno, el tratamiento va a ser igual, hospitalización médica en caso de que el paciente tenga los factores de riesgo y todas las alteraciones que tenía la tabla mencionada anteriormente. Si son situaciones que ponen en riesgo su vida, necesitamos ingresarlo para que no suceda y el paciente mejore. Se le va a dar terapia cognitivo-conductista o cognitivo-conductual. La terapia familiar, ya la habíamos mencionado, es muy importante. Vamos a necesitar un asesoramiento nutricional y psiquiátrico. Y pues a estos pacientes se les llega a dar tratamiento farmacológico con antidepresivos, principalmente los inhibidores de la recaptura de serotonina, como es la fluoxetina. El pronóstico de estos pacientes, bueno, se va a buscar, bueno, se reducen los síntomas principalmente al año o a los 2 años de que inició el cuadro. Vamos a ver que el 50 al 70% de los pacientes que recibieron tratamiento psicológico y farmacológico tienen una mejoría bastante buena a corto plazo.
solamente que va a haber recidivas entre los 6 meses y los 6 años, y estas recidivas oscilan entre el 30 y el 50%. Y vamos a ver que la presencia de vómitos frecuentes antes del tratamiento es un predictivo de mal pronóstico. Y bueno, vamos con la última patología, que es el último trastorno, que es la vigorexia, que realmente se llama trastorno dismórfico muscular. Así como el sexo femenino tiene una idea de la apariencia delgada como la perfección para su cuerpo, el sexo masculino tiene un cierto afán por la musculatura corporal. Y bueno, va a ser que principalmente que estos pacientes van a tener que la propia apariencia luce pequeña o débil, a pesar de que tienen una musculatura notoria, y ambicionan un cuerpo más grande y más musculado. Se sienten débiles y se sienten sin músculos. Este término fue usado por primera vez por el psiquiatra Harrison G. Pop, que, bueno, en 1993 acuñó este término. Y bueno, vamos a ver que la insatisfacción corporal en el hombre derivan principalmente de este trastorno dismórfico muscular, que también se conoce como anorexia inversa, complejo de Adonis o vigorexia, como lo conoce la mayoría de las personas. Vamos a ver que sus características van a ser que son dietas con rígidas pautas alimentarias, comidas cada 2 a 3 horas, y son comidas que están calculadas detalladamente el nivel nutricional, calórico, pro, el nivel de proteínas, de grasas, todo está calculado. Vamos a ver que van a ejercitarse de manera excesiva, van a tener consumo adicional de proteínas para aumentar la masa muscular, van a estar constantemente checándose tanto sus medidas como su peso para ver que estén aumentando, que estén creciendo. Van a evitar la exposición al cuerpo desnudo porque ellos no se van a sentir lo suficientemente fuertes o musculosos para mostrar su cuerpo. Entonces tienden a esconderlo. Van a usar vestuario acolchonado para aumentar el tamaño y que parezca que tienen una mayor musculatura, o incluso pueden llegar a ponerse doble ropa. Gente que se pone doble pantalón, doble playera para verse más grande y más musculoso. Y vamos a ver que también llegan a usar esteroides anabólicos para aumentar su masa muscular. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que la prevalencia es de alrededor de 2%. El 80% de los pacientes van a ser varones. A diferencia de los otros dos trastornos que ya tocamos, que los principales afectados serán las mujeres, aquí vamos a ver que el principal afectado es el varón. Y vamos a ver que más del 95% de los hombres están disconformes con su apariencia. Siempre decimos, podría estar más fuerte, podría estar más marcado, podría estar más musculoso, etcétera. Entonces el 95% está disconforme. Vamos a ver que del 21 al 47% de los hombres adolescentes y adultos jóvenes realizan dietas especiales con el objetivo de aumentar de peso y del tamaño muscular. Y el 12 al 26% la hacen para disminuir su tamaño, para disminuir su porcentaje de grasa. Y vamos a ver que el 10% de los que practican culturismo padecen este trastorno, aunque yo creo que serían más, porque las personas que practican culturismo ya se dedican a eso y están muy enfocados, y ellos tienen que hacer prácticamente todo lo que ya mencionamos. Aquí, por ejemplo, las comidas rígidas, cada 2 a 3 horas, cálculo detallado de nutrición y todo, para llegar a sus objetivos y participar en sus concursos, en sus concursos y ganarse los premios que merecen. Bueno, en cuanto a su etiología, vamos a ver que va a tener un componente biológico, psicológico y social, como todas las patologías. Vamos a ver que se encontró que hay hiperactividad de la corteza orbitofrontal izquierda y una hipoactividad de la corteza occipital. Y esto lo relacionaron con un procesamiento visual anormal, con una alteración en la codificación, lo que podría explicar por qué ellos nunca se perciben como musculosos. Vamos a ver que este trastorno va a estar relacionado mucho con el trastorno obsesivo compulsivo, que incluso no saben en qué apartado colocarlo en el DSM-5. Llega a estar tanto en los trastornos de la conducta alimentaria como los trastornos obsesivos compulsivos o trastornos dismórficos. Entonces, realmente están viendo a qué categoría podría
acomodarse de mejor manera. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a ver que es un menor cuidado por parte de los padres, mayores burlas por sus compañeros e incluso por sus familiares, el maltrato y pues en la sociedad en la que vivimos la influencia de los modelos estéticos instaurados por la publicidad, por las redes sociales y todo pues también tienen un, un aumento en la tasa de estos pacientes. Y vamos a ver que está relacionado también con la depresión mayor y el trastorno obsesivo compulsivo, como ya lo mencionamos. En cuanto a su clínica, bueno, vamos a ver que lo característico es el ejercicio excesivo por muchas horas, van a llegar por lesiones o por lesiones por estrés, van a tomar suplementos vitamínicos, proteínas, esteroides anabolizantes, van a tener el síndrome del camuflaje en el 90% de los pacientes, que es que usan ropa holgada o tapan partes de su cuerpo para que no se noten. Vamos a ver que van a tener la comparación constante, se van a comparar con modelos, con otras personas, pero ellos siempre se van a sentir inferiores a ellos, se van a sentir más débiles y menos musculosos. Va a haber también una comprobación frente al espejo, siempre se van a estar viendo en el espejo, que se vean bien, que no tengan ninguna alteración, que no tengan ningún problema, que se vean musculosos, etcétera. Y mencionaba también que en la exploración física siempre tienes que buscar los efectos secundarios a la utilización de los esteroides, que a nivel cardiovascular va a ser una enfermedad coronaria, cardiomiopatía, alteraciones de la coagulación, hiperlipemia, hipertensión arterial. En cuanto a musculares va a ser rotura de tendones o lesiones constantes. En trastornos psiquiátricos vamos a ver que son agresivos, va a haber alteraciones en el estado de ánimo, va a haber dependencia. En cuanto a digestivos va a haber colestasis o neoplasias hepáticas y otros es que en el varón puede originar ginecomastia, acné y en las mujeres puede haber virilización y alteraciones menstruales. Entonces son los datos que tenemos que tener en cuenta cuando exploremos a estos pacientes para saber si utilizan esteroides anabólicos. Y bueno, hay un cuestionario que se llama cuestionario de Adonis, en el cual son 13 preguntas que le van a preguntar básicamente si se preocupa por su apariencia física, cuánto ejercicio hace al día, etcétera. Y bueno, esto se va a interpretar dependiendo del número de puntos que tenga. Si escoge la opción A, va a tener un valor de 3 puntos, la opción B es un valor de 1 punto y, y la opción C es un valor de 0 puntos. Y bueno, dependiendo de los puntos que tengas, lo que va a sumar. Y de 0 a 9 puntos es una preocupación leve o no patológica, la preocupación que tendría cualquier persona, que obviamente se preocupa por cómo se ve, etcétera, pero no llega a ser un trastorno. De 10 a 19, de 10 a 19 puntos es un grado moderado de complejo de Adonis, de 19 a 29 es un complejo de Adonis grave, de 30 a 39 ya es una patología de la imagen corporal. Entonces se les llega a hacer también este cuestionario. Pero realmente lo útil es los criterios diagnósticos que tiene el DSM-5, que el primero va a ser la preocupación por uno o más defectos de la apariencia física que no son observables por los demás. Otro van a ser las conductas repetitivas que va a tener principalmente al ver su imagen frente al espejo, al pellizcarse la piel, por ejemplo, compararse con otras personas. Es siempre buscar compararse, siempre buscar que se vea bien. Ese es el segundo criterio. El tercer criterio es una preocupación por la apariencia física. Las preocupaciones por la apariencia física le pueden llegar a causar malestar clínicamente significativo. Otro es la preocupación por la apariencia física, no se explica mejor por otro trastorno alimentario. Y bueno, también vamos a ver que tenemos que especificar si tiene dismorfia muscular, es decir, que el individuo está preocupado por la idea de que su cuerpo es demasiado pequeño o insuficientemente musculado. Si tiene esto, pues debemos de especificar que tiene dismorfia muscular. También hay que especificar si esas creencias que tiene las tiene muy arraigadas o son leves, y esto se va a clasificar con una visión buena o regular, con poca conciencia de la enfermedad y con ausencia de conciencia de la enfermedad.
En la primera, que es una visión buena o regular, es que el paciente sí sospecha que no son probables las preocupaciones que tiene por su apariencia física. En la de poca conciencia o enfermedad, dice que probablemente sean ciertas las preocupaciones que él siente. Y en ausencia de la conciencia de la enfermedad, es que él dice que son totalmente ciertas todas las preocupaciones que tiene en cuanto a su apariencia física. Bueno, en cuanto al tratamiento, es involucrar a los padres y a los pacientes con los familiares. Como ya había mencionado, principalmente en los adolescentes, que es el tema que estamos tocando ahorita, es muy importante englobar a la familia y que apoye al niño, porque el adolescente sigue en desarrollo y sigue viviendo con los padres, necesita el apoyo de los padres. Y si ellos no lo apoyan, él nunca va a superar estos problemas. Tiene que existir una alianza terapéutica, es decir, una buena relación médico-paciente, una buena relación con los familiares, para que todos apoyen y sean un buen equipo para atender al paciente. Hay que evitar hacer comentarios sobre el aspecto, no importa que sean buenos o sean malos, no hay que tratar de convencerlo ni de que está haciendo las cosas bien ni de que está haciendo las cosas mal, porque lo puede tomar como un reto, lo puede tomar como mal, que tú le estés diciendo que se ve bien o de que sí está musculoso. Lo puede tomar incluso como burla. Entonces no hay que decirle nada. Es muy importante la terapia familiar, va a ser una vez por semana y va a durar 6 meses. También se les llega a dar a estos pacientes fármacos antidepresivos, principalmente va a ser inhibidores de la recaptura de serotonina, y también se les llega a dar terapia cognitivo-conductual, que tiene una variante que es la entrevista motivacional, que es esa relación que existe entre el tratante y el paciente, en la cual hay una confianza para que el paciente exprese lo que está sintiendo, y al expresarse y tener esa confianza puede ayudar el tratante a que cambie ciertos pensamientos. El pronóstico, vamos a ver que el 20% se va a recuperar, el 40% va a tener recaídas, y vamos a ver que los pacientes que ya se recuperaron van a tener que tener consultas cada 3 a 6 meses para ver que estén continuamente con esto. Y pues realmente estos pacientes van a seguir teniendo una actividad física excesiva, etcétera, pero lo que buscamos es que no los afecte clínicamente ni que llegue a afectar su vida social y su vida laboral. Entonces, lo que buscas es que este fanatismo que tienen por el ejercicio lo lleven a lo más saludable posible y que no afecte su estilo de vida. Y bueno, vamos a ver que la prevención en general para todos los trastornos que ya vimos es que haya programas destinados a promover los hábitos de alimentación saludable y quitarnos ese miedo por comer bien, principalmente para los dos primeros trastornos, la anorexia y la bulimia. Y otro es mejorar la percepción de la imagen corporal, tanto en mujeres la delgadez como en hombres la musculatura excesiva. Entonces, hay que quitar esos estereotipos que únicamente dañan a los grupos vulnerables, como son los niños y los adolescentes. Hay que promover la aceptación de las diferencias en el cuerpo. Por ejemplo, la imagen que tenemos ahí son las modelos de talla grande, y están siendo aceptadas y se ven muy bien, y están haciendo que las mujeres principalmente acepten su cuerpo tal y como es y no busquen ese estereotipo de la mujer excesivamente delgada. Y bueno, aquí tenemos la bibliografía, aquí la otra bibliografía, y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Hasta la próxima.